Hola a todos y bienvenidos a otro nuevo vídeo en conectatutoriales.com, donde vamos a intentar aprender a hacer con After Effects y Cinema 4D algo como esto. Bienvenidos a Conecta Tutoriales, tu comunidad oficial de usuarios Adobe. Conecta Tutoriales, líder en España y Latinoamérica. Hola a todos y bienvenidos a otro tutorial en conectatutoriales.com. Mi nombre, Ildefonso para los que no lo sepáis. Podréis ver muchos más tutoriales, tanto de After Effects como de Cinema 4D y sobre todo Photoshop, en mi canal de YouTube llamado Ildefonso Segura o en mi web ildefonsosegura.com. Como habéis observado, en la intro incorporamos un elemento 3D que es el texto, para darle simplemente un poquito más de espectacularidad. Si vosotros no tenéis posibilidad de incorporar ese elemento 3D, pues podéis incorporar una o varias capas de texto 2D dentro de After Effects. Si queréis incorporar elementos 3D, pues tenéis varias opciones. Una opción evidente es trabajar con un software determinado que os permita exportar los renders con canal alfa a After Effects. Ahí tenéis que tener en cuenta que las variables de configuración del render que le deis en ese software tendrían que ser las mismas que le deis a la composición en After Effects. Por ejemplo, los fotogramas por segundo o, por ejemplo, el tiempo de duración del render. Otras alternativas que desde mi punto de vista pueden ser mejor que la anteriormente recomendada, siempre que se cumplan ciertos requerimientos, como sobre todo la potencia y capacidad de la máquina con la que se trabaja, son las de trabajar dentro del mismo After Effects, a través de ciertos plugins suministrados por diferentes proveedores. Yo quiero destacar uno que suministró Maxon desde hace ya casi 2 años en la versión de After Effects CC. Es un plugin llamado Cineware donde Maxon nos facilita una versión bastante reducida de lo que sería un Cinema 4D para crear elementos 3D de forma simple, tampoco nos compliquemos. Si ya queréis elaborar algo mucho más complicado, más complejo, pues tendréis que adquirir la licencia que ya Maxon se ha guardado esa baza para versiones como por ejemplo Cinema 4D Studio, que es la que yo normalmente trabajo cuando hago tutoriales de Cinema 4D. No entraremos en el plugin Cineware en profundidad, simplemente os haré mención para que sepáis un poquito cómo funciona, pero podéis revisar la red donde hay cantidad de tutoriales acerca de Cineware y cómo funciona con After Effects para que vosotros podáis desarrollar muchos más trabajos dentro de Adobe After Effects. Eso sí, recordar que este plugin solo funciona en After Effects a partir de la versión CC. Contado este prólogo, que por otro lado he creído interesante para aquellas personas que no estén muy familiarizadas con este plugin de Maxon, vamos a empezar con el tutorial. Y en primer lugar vamos a irnos aquí a composición, nueva composición, que la voy a llamar Title 3D o títulos 3D, con dimensiones de HD, podéis ponerla en Full HD si queréis, fotogramas por segundo 25 y una duración del proyecto de 6 segundos. Le doy aquí a aceptar. A partir de aquí tengo varias opciones. Una primera opción es irnos a la paleta de proyecto, botón derecho y decirle que vamos a importar un render que hemos hecho desde otro software. Me voy aquí a archivo y por ejemplo aquí tengo yo una secuencia de imágenes TIFF, las selecciono todas, le digo que son una secuencia TIFF, le digo importar, aquí como veis ha detectado que hay fondo invisible, le doy aquí a aceptar y ya tengo esta composición. Si la llevo aquí, este archivo, veis que ahí está la animación. Esto es una animación que he creado con un software externo a Cinema 4D. Ahí lo tenéis. Esa es una opción. Voy a borrar esto, voy a borrar esto. Y ahora una segunda opción. Situarnos aquí en nuestra composición, ir a capa, nueva y decirle archivo Maxon Cinema 4D. Eso sí, recordad, siempre desde la versión After Effects CC. Le digo aquí, le digo que voy a crear un archivo que se llama Title 3D y le digo guardar. Y como veis, me aparece automáticamente lo que es el interface de Cinema 4D en la versión Lite, que es una versión mucho más reducida de lo que es Cinema 4D. Si queréis adquirir licencia para aumentar las posibilidades de este software, pues acudís a maxon.net para adquirirla. Pero bueno, podéis trabajar ya aquí y aquí realizar pues el texto 3D, la animación, etcétera, etcétera. Yo con la tercera opción os lo voy a hacer mucho más simple, pero quería enseñaros
cómo el plugin de Cineware actúa en After Effects a partir de la versión CC. Voy a cerrar aquí y voy a eliminar esta opción. Esta de aquí también la elimino. La tercera opción, y que es la que vamos a ver en este tutorial, es la siguiente. En la descripción del vídeo os voy a dejar un link para que os descarguéis unos archivos. Os vais aquí a la paleta de proyectos y botón derecho importar y le vais a decir que vais a importar uno de los archivos que yo os voy a dejar. Con lo cual, descargarlos, ubicarlos, recordar la ubicación y desde aquí vamos a buscar dónde está. Tenéis que encontrar uno que se llama título C4D. Le decís importar. Una vez lo tengáis aquí en la paleta de proyecto, lo arrastráis a la composición Title 3D y aparecerá aquí como una capa. Y esta es la animación que yo os he dejado. Como veis, automáticamente ha aparecido el plugin Cineware. Para poder trabajar ahora, simplemente tendremos que irnos aquí a mostrar. Le damos mostrar, se abrirá esto. Y desde aquí, de nuevo, File, Open, y vamos a abrir otra vez ese archivo. Como veis, en los que os voy a dejar hay 3 archivos. Aquí, este es el que vamos a abrir. Decimos abrir y aquí tenéis la animación. Si os aparece sin materiales, simplemente tendréis que ir a buscar dónde están los materiales. En esos archivos ya os lo he dejado. Simplemente tendríais que ir aquí a esta pestaña que sería el gestor de materiales y dentro de vuestro computer buscar dónde están esos archivos que os he dejado. Voy a buscarlos. Ya los he encontrado. Como veis, están aquí. Imaginaros que no tenéis aquí abajo estos 2 materiales que son los imprescindibles, por lo menos los que yo he asignado a mi texto. Simplemente tendríais que coger esta que pone aquí, Movie Title, librería, y doble clic. Y ahí tenéis la imagen HDRI, que es esta, y plata, que es este. Simplemente pues lo arrastráis, vamos a repetirlo, pero bueno, ahí está, lo arrastráis y ya tenéis los materiales. Una vez tengáis estos 2 materiales ya puestos ahí, voy a borrarlos porque ya los tengo, os vais aquí a la paleta de objetos y los asignáis este HDRI al cielo y esta plata aquí a la línea 1, a la línea 2 y a la línea 3. Y ya tenéis aquí esta animación ya como un editable. Si queréis cambiar el texto, simplemente tendréis que poneros aquí en línea 1, dar clic y aquí cambiar el texto. Podéis poner, por ejemplo, tilde. Y aquí, pues no sé, por ejemplo, voy. Y aquí abajo en la línea 3, pues no sé, tilde otra vez. Ya está. Si queréis redimensionar el texto con esta herramienta de redimensión, podéis hacerlo más grande o más pequeño. Y esta herramienta es para moverlo arriba o abajo. Voy a deshacer para dejar mi texto original. Esto en definitiva simplemente ha sido facilitaros el trabajo porque os he hecho ya la animación, pero en el fondo el segundo método que os expliqué donde abríamos un archivo nuevo de Cinema 4D es lo mismo que esto, pero yo ya os había adelantado todo el trabajo. Si lo hubierais hecho de la otra forma tendríais que haber construido todo esto y salvarlo. Una vez nosotros le decimos File, Save, todos los cambios que se produzcan aquí en este archivo de Cinema 4D se llevarán a este archivo de After Effects. Por ejemplo, imaginaros que vamos a cambiar la primera línea y aquí ponemos tilde. Si nos vamos a After Effects, aquí no ha cambiado nada, pero si volvemos a Cinema 4D y le decimos File, Save, volviendo a After Effects, ahora sí que ha cambiado. Estamos en tiempo real trabajando con el archivo. Vamos a volverlo a su wall. Veis que no ha cambiado nada porque tengo que salvarlo. File, Save. Y una vez saved, ahora. Otra vez ha vuelto al sitio. Bueno, esto ha sido un poquito más lo que más complejo era o por lo menos yo lo considero más complejo, del tutorial. A partir de aquí vamos a intentar ser creativos y hacer esto un poquito más ameno para conseguir un resultado como el que vimos al principio del tutorial. Si queréis, veis que aquí esto parece como que estamos viendo las entrañas un poco de la composición. Pero bueno, si veis aquí el plugin Cineware, tiene aquí el renderizador, la opción de ponerlo en estándar final. Esto es como nos va a quedar. Y además si le ponemos en calidad de completa, vemos que la resolución es bastante buena. No os preocupéis, pero para trabajar mejor lo dejamos aquí en software. Aunque lo veamos así, luego iremos haciendo pruebas para ver que nos va quedando bien con los efectos que le vamos a introducir.
A continuación vamos a precomponer esta capa. Nos vamos ahí a capa, a precomponer y le vamos a llamar, por ejemplo, C4D original. Le decimos aceptar. Botón derecho sobre esta paleta, nuevo, y vamos a hacer un background. Le llamamos BG, sólido negro, aceptar, y trasladamos ese sólido abajo del todo. Y vamos a buscar un efecto que ahora con CC se llama... Aquí está gradación de degradado, o sea, esto ya ha sido el que lo ha traducido, no sé qué ha hecho, pero bueno, lo llevamos ahí y vamos a darle un degradado de pendiente radial. Vamos a coger los colores. El color de inicio, le damos aquí, va a ser del código 2BACFF, le digo aceptar. El inicio de la pendiente, le doy aquí a esta diana, esa especie de diana, y me sitúo más o menos aquí arriba. Y ahora voy a ir al color final. Doy en el rectángulo blanco y le pongo un código 191D40. Le doy aquí aceptar. Doy al final de la pendiente esta dianita y bajo hacia abajo un poquito, más o menos en la misma proporción que puse la anterior. Estos serían nuestros colores. Vamos a ver cómo nos está quedando nuestra animación. Nos situamos aquí. Veis que aquí está el plugin Cineware. No funciona porque tenemos que irnos a la composición principal. Aquí. Le damos aquí y le decimos que vaya a estándar final. Nos vamos a nuestra composición principal y esto es como nos queda. Pero si veis, queda un color bastante contrastado con nuestro fondo. Tenemos que darle un color más azulado. Para ello, botón derecho, nueva, vamos a añadir una capa de ajuste. Y vamos a añadir a la paleta de efectos, botón derecho, corrección de color y vamos a añadir, por ejemplo, curvas. Y ahora vamos a mover las curvas para conseguir una tonalidad azulada. En primer lugar voy a coger la RGB, la curva de RGB, y voy a bajar un poquito las sombras y voy a subir las luces para crear un poquito de contraste. Nos vamos ahora a seleccionar canales. Me voy al canal rojo y me pongo más o menos aquí por las luces y bajo bastante, con lo cual ya se me ha quedado un tono verdoso turquesa. Voy ahora al canal verde y también lo bajo un poquito, con lo cual ya he conseguido mi objetivo de crear la tonalidad azul. Pero para más Henry me voy a ir al canal azul y lo voy a subir un poquito en las luces. Pero si estáis viendo, está afectando a toda la composición. Y yo solo quiero que estas curvas afecten al texto. Para ello tengo que hacer un mate de seguimiento. Me sitúo en la composición C4D original y hago Control D para duplicarla. La pongo, la duplicada, encima de la capa de ajuste y aquí en la capa de ajuste tengo que crear un mate de seguimiento. ¿Cómo se hace eso? Aquí en la columna de mate de seguimiento veis que existen unas listas desplegables. Si no veis esta columna es porque tenéis que darle a F4 o a este botoncito de aquí. Ahora, una vez lo tengáis, os situáis en la capa de ajuste y aquí en la lista ponéis mate alfa y ya esa capa de ajuste solo afecta al texto. Vamos a añadir un nuevo sólido, botón derecho aquí en esta paleta, nuevo, sólido. Le vamos a dar un color rojo y vamos a llamarle a este sólido Flare 1. Vamos a introducir unos destellos, aceptar y pongo este sólido encima del background. Me voy a la paleta de efectos, botón derecho, y en Video Copilot podéis encontrar unos plugins que se llaman Optical Flares, bastante atractivos. Son plugins que os facilitan destellos. Podéis adquirirlos en videocopilot.net. Le doy aquí Optical Flares y aquí tengo este destello. Esto puedo moverlo por la composición, por el canvas de trabajo. Pero este destello no me gusta. Me voy aquí a opciones y tengo un desplegable de opciones que tengo. Tengo presets, unas carpetas ya de predefinidos, y luego tengo unos que puedo construir yo. Yo simplemente voy a decirle, voy a borrar todo, le digo yes, y selecciono este punto solo. Me voy aquí a OK. Este es el flare que voy a utilizar. Voy a cambiarle alguna cosa. Primero, el color. Le doy aquí al cuadradito blanco y le pongo un color azulito, 00C0FF. Le doy aquí a aceptar. El modo de fusión de la capa, en lugar de normal, le doy a pantalla. Y voy a trabajar ahora con este flare, moviéndolo y cambiándole un poquito esa forma que tiene. Cierro aquí el efecto y ahora busco un efecto que se llama, pongo turbulencia y se llama desplazamiento turbulento. Lo llevo aquí a la paleta de efectos y veis que el flare se me ha distorsionado.
voy a cambiar algunos parámetros de aquí. Por ejemplo, en el nivel le voy a poner 150, con lo cual, como veis, el grado de distorsión es bastante. Ahora me voy al tamaño, lo dejo en 100, por ejemplo, y en la complejidad, en lugar de 1, le pongo 10. Con lo cual, veis lo que me ha ocurrido. Si me voy ahora al efecto de Optical Flares y muevo esto, siempre me ocurre lo mismo, veis qué efecto tan bonito me ha hecho, ¿verdad? Vamos a duplicar nuestro flare. Control D sobre él y ahora vamos a llamarlo flare, por ejemplo, 2. Y lo vamos a situar arriba del todo. Y le voy a cambiar el color. Al Optical Flare le voy a poner que este color, por ejemplo, sea un poquito más oscuro. Más o menos, quizá por ahí. 365580. Le doy aquí a aceptar. Y en la posición, como veis, este estaría así. Si queréis, para cambiar un poquito la dimensión de los mismos, al sólido le doy a tecla S del flare y le pongo que la dimensión sea 150 para hacerlo más grande, de tal forma que ya tengo pues esta distorsión un poquito más grande que la anterior. Ahora vamos a darle movimiento a los flares. Por ejemplo, este de aquí yo quiero que vaya de derecha a izquierda y haga este recorrido. Puedo hacerlo a través de situándome en la línea de tiempo y en la posición X, dándole aquí al relojito, ahí por ejemplo me voy al segundo, no sé, 2 o 3, que es la mitad, sitúo el flare aquí y luego más adelante lo sitúo, por ejemplo, aquí. Entonces, yo la verdad es que siempre se me ha dado bastante mal y utilizo una técnica pues que es bastante más sencilla. Por ejemplo, botón derecho, nuevo y añado un objeto nulo. Y este objeto nulo es el que voy a animar primero. Este objeto nulo le voy a llamar, para que no me confunda, voy a poner flare, bueno, este sería el 1, ¿ok? Y el 1 va a ser un movimiento, segundo 0, va a salir desde aquí arriba, más o menos, y va a hacer este movimiento, hacia aquí abajo y hacia allá. Pues entonces, tecla P para la posición y en el segundo 0 el objeto nulo está ahí. Le doy aquí al relojito. En el segundo 6, este objeto nulo o el flare debería estar más o menos por aquí. Y en el segundo 3, pues que estuviera más o menos por aquí. Ahí. Ahora con estas barritas yo le llamo pivotación, pero bueno, esto es para hacer un poquito más suave los movimientos, puedo buscar un poquito la curva adecuada a lo que me interesa. Más o menos así. Y puedo trabajar de una forma más cómoda lo que sería la trayectoria del flare. Ya tengo esa trayectoria 1. Y lo que voy a hacer ahora es asociar la trayectoria del flare, o sea, del nulo, con la del flare. Con lo cual me sitúo en el flare 1 y aquí en posición hago Alt presionado, clic en el relojito y veis que veo aquí abajo los efectos. Cojo esta espiral de la posición, la pincho y la arrastro a la variable posición del nulo 1, ahí. De tal forma que ya los tengo asociados. Y como veis, ahora el flare se supone que tiene que verse por ahí. Aunque, pues ya veis que la capacidad del ordenador es la que es. ¿Veis que se está moviendo por ahí? Es esto. Si quito, por ejemplo, el ojito a la composición, esta y esta, pues yo creo que se moverá un poquito. Ahí veis. Esta es la trayectoria. Voy a construir una trayectoria para el otro flare, igual que antes. Voy a añadir, botón derecho, nuevo objeto nulo. En este caso le voy a llamar al objeto nulo flare 2. No sé por qué se me ha cambiado antes en el flare 1, pero bueno, aquí se me ha cambiado. Me ha puesto 3, flare 1. Ahora este sólido está aquí. Destapo la variable posición del nulo, letra P de Pamplona. Ahí la veo. Y me voy al segundo 0. El nulo yo quiero que esté más o menos ahí. Clic al relojito y en el segundo 6 quiero que el recorrido haya llegado de este nulo más o menos aquí. Pero en el segundo 3 o en el segundo 2,5 este objeto nulo debe de estar más o menos por ahí. Y ahora puedo trabajar la forma de la curva que quiero que haga. Por ejemplo, puede ser esta, ahí, más o menos. Y si quieres aquí, pues que baje un poquito así.
no sé, más o menos. Y ahora voy a asociar el flare 2, que es este de aquí, con el movimiento del nulo 2. Con lo cual me voy al flare 2, posición, Alt presionado, clic en el relojito, veo aquí la espiral y la arrastro a la posición. Y ahora de nuevo ya puedo ver cómo esos dos flares van en la dirección que yo he determinado con los nulos. Para mí ha sido una técnica mucho más cómoda al trabajar el movimiento, pero bueno, podéis hacerlo directamente con fotogramas clave en los flares. Bueno, vamos a añadir otro efecto sobre el texto. Vamos a trabajar mucho mejor si nos vamos a la composición del archivo Cinema 4D original y le cambiamos el render a software y nos irá un poquito más rápido. Para explicaros la intención que tengo, ¿veis? El flare de la izquierda pasa ahí, ese azul, y ahí quiero que haya como una especie de resplandor en el texto. Para ello voy a utilizar un efecto que ya conocéis. Os situáis en la composición C4D original, botón derecho, y vamos a generar, y hay un efecto que se llama Light Sweep, ese de ahí. Si veis, es como un resplandor, ahí, ¿lo veis? Que pasa por encima del texto, pero tiene una orientación de izquierda a derecha. Yo la quiero al revés, de derecha a izquierda, me gusta más. Quiero que, por ejemplo, la anchura sea de 100, por ejemplo, y el shape que sea smooth. Bueno, voy a bajarle el ancho, no sé, a 70, por ejemplo, ahí. Y si queréis, la luz que sea acorde un poquito a la luz del flare, que sea este azul, que acompañe o se sincronice con el mismo color del flare, ahí. Y esto más o menos es lo que haría. Lo que tenemos que sincronizar ahora es este paso por encima del texto con el movimiento del flare. Si estamos más o menos ahí, el flare está aquí, pues podríamos decir que nuestro light sweep estaría situado ahí. Lo que vamos a hacer es fijar fotograma clave en la posición. Cuando adelantamos, sobrepasamos el texto, ahí más o menos estaríamos, pues lo que es el light sweep ha pasado y estaría ahí, más o menos. Con lo cual, no sé si lo veremos, ahí. Yo creo que el efecto está bastante bien. Y si queréis este efecto, también lo copiáis, control C, os situáis en la capa de ajuste que antes hayamos trabajado con las curvas y lo pegáis, control V. Ahora tendremos en las dos capas el efecto. Vamos a ver cómo queda. Software, estándar final. Vamos a ver qué tal queda. Impresionante, ¿verdad? Bajamos la resolución del render de nuevo a software y vamos a añadir un nuevo sólido en nuestra composición. Botón derecho, nuevo, sólido, y en esta ocasión será un flare, el número 3. Vamos a mantener el color rojo para identificar los sólidos de flares. Nos vamos a la paleta de efectos, botón derecho, y nos vamos de nuevo a Video Copilot Optical Flares. Recordad que podéis adquirir este paquete de plugins en videocopilot.net. Nos vamos a opciones y vamos a elegir uno de los presets que se ofrecen. Me voy a esta carpeta de Motion Graphics y voy a seleccionar 60 mm Prime, ese mismo. OK, pongo el punto del destello más o menos aquí en el medio, vertical, que se vea el resplandor. Voy al modo de fusión de la capa y lo pongo en pantalla. Y ahora voy a intentar a lo largo de todo el movimiento de la animación que ese brillo vaya cambiando, y lo consigo a través de una expresión en la variable brillo. Alt presionado, clic en el relojito y veis que se despliegan aquí las opciones. Veis que aquí hay una expresión que voy a borrar y voy a escribir la siguiente: wiggle, W-I-G-G-L-E, paréntesis, 5,35. Lo que viene a significar este tipo de expresiones es que cada X fotogramas el brillo va cambiando en X puntos. De tal forma que el brillo a lo largo de la animación va cambiando. Mirad, por ejemplo, nos situamos cerca del segundo 3 y el brillo es 75. Cerca del segundo 1 y el brillo es 95. Cerca del segundo 4 y el brillo es 90. Cerca del segundo 6 y es 83. O sea, conforme nos desplazamos en la animación, el brillo va cambiando y veréis que queda un efecto bastante bonito. Una de las cosas que pensaréis que no hemos solucionado es que veis aquí al final se ven las letras. Bueno, vamos a intentar, veis que ahí se ven las letras paradas y ahí empieza la animación. Hasta el segundo 1 y algo las letras no se visualizan perfectamente, con lo cual nos vamos a hacer un truquito.
vamos a seleccionar estas tres capas, tecla mayúscula presionada, tecleo la primera y la última, y me voy a capa, voy a precomponer, y le llamo a esto texto animado, a esta composición. Ahí, botón derecho, nueva capa de ajuste. Y aquí en esta capa de ajuste le voy a poner un efecto que se llama desenfoque gaussiano. Y voy a subir el desenfoque, no sé, a 10 más o menos. Veis que el texto se ha difuminado. Si queréis incluso un poquito más, a 11. Ahí. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es, en esta capa de ajuste, una máscara de capa. Herramienta elipse, acordaros de situaros aquí, si no crearéis una forma. Herramienta elipse y aquí, pues, seleccionáis el texto más o menos. Y posicionáis la máscara donde queráis. Ahí más o menos. Aquí tenéis la máscara, desplegáis y el calado de la máscara le ponéis, por ejemplo, 25. De tal forma que ahora, conforme vaya apareciendo el texto, se va visualizando claramente. Bueno, apenas el efecto se va a ver. Cuando llegue aquí, lo que voy a hacer es bajar ese difuminado porque ya en la letra, la palabra logo se ve. Con lo cual, acordaros, aquí va a ser de más o menos el desenfoque cuando ya esté todo. Ahí, más o menos quiero que el desenfoque en el segundo, ahí, más o menos el desenfoque sea 0. En el segundo 1 quiero que el desenfoque sea esos 11 que tenía antes. De tal forma que ahí, más o menos tenemos resuelto ese problemita, que luego en la animación final lo veréis. Vamos a añadir algún efecto más, pero esto ya es un poquito, ya depende de vuestra creatividad. En primer lugar vamos a añadir arriba del todo un archivo de nuestro footage que es de niebla. Lo traemos arriba del todo y veis que, bueno, vamos a capa, vamos a transformar, vamos a voltear verticalmente, ahí, y nos traemos más o menos la dimensión de esta capa que sea ahí, que ocupe la parte de abajo. Modo de fusión de la capa, pues vamos probando, no sé, por ejemplo en pantalla, y vamos a coger otra vez la herramienta elipse y vamos a crear como una especie de ahí, elipse que ocupe todo el canvas. Nos vamos a la máscara, vamos a invertirla y vamos a ver el calado de la máscara, vamos a aumentarlo ahí, y si queréis también la expansión de la máscara ahí, más o menos. Podéis también cambiarle el color. Bueno, yo lo voy a dejar en principio así. Esto va a ser un poco nuestra animación. Ahora, como veis, el archivo ya va pesando, pero bueno. Y por último, lo que voy a hacer es nuevo sólido. En esta ocasión el sólido va a ser, por ejemplo, una viñeta. Y le voy a poner el color negro. Acepto, acepto. Y otra vez la misma técnica. Aquí herramienta elipse. Voy a más o menos colocar la elipse así, que ocupe todo el canvas, invierto la máscara y lo que hago de nuevo, el calado lo aumento, ahí. Y lo que es el tamaño del sólido, con la letra S, lo aumento hasta conseguir esas esquinas oscurecidas, ahí, creando ese efecto viñeta o como queráis llamarla. La verdad es que queda un efecto bonito. Por último, simplemente tendría que coger la resolución de estándar final y tendría ya más o menos nuestra animación hecha. Solo queda el render. Vamos a renderizar y veremos cómo queda. Pues bien amigos, este es el resultado de nuestro tutorial que creo que nos ha quedado espectacular. Espero que haya sido funcional, que hayáis aprendido cantidad de cosas y os pediría que lo practicarais para poder ver vuestros resultados posteados en las redes sociales de conectatutoriales.com. A mí y a nuestro equipo nos encantaría verlo. Recordad que tenéis un link con el editable para descargar, pero si tenéis la versión de After Effects CC o superior, podéis utilizar el plugin Cineware para construir vuestro propio texto y animación, y en otro caso, pues con otros plugins o con otros software. Sin nada más que deciros, solo agradeceros vuestro tiempo, os despido y hasta el próximo vídeo. Un abrazo a todos.